Hola, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches con todos. Si hay una buena recepción, Diego. Sí, David, se te escucha perfecto. Ok, ¿qué tal? Bueno, vamos acabando ya lo que es nuestro curso, tercer curso de ventilación mecánica básica e intermedia. Ya estamos ya en la quinta semana y hemos abarcado la mayoría de los temas que son frecuentes en nuestras salas de emergencia, salas de cuidados intensivos, salas intermedias, en cualquier lugar donde un paciente crítico tenga una falla respiratoria, ¿no? Entonces vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que ha tomado relevancia en estos últimos años, lo que es la neumonía viral por SARS-CoV-2, COVID-19 y sus implicaciones, ¿no? Y con el paso del tiempo ha habido muchos cambios en lo que tiene que ver por el mayor conocimiento que se va adquiriendo en esta enfermedad y lo que al inicio era un poco eh, temeroso, hoy se lo está haciendo de una manera rutinaria, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, voy a hablar sobre SARS-CoV-2, COVID-19 y apegado a nuestro tema de lo que es ventilación mecánica. Para que ustedes tengan una idea, desde que empezó la pandemia, aproximadamente ya a finales de 2019, en lo que es China y lo que es Wuhan, y ha tomado una serie de datos, más que todo, y hay distintas sociedades a nivel mundial que sacan pautas, que sacan guías, que sacan recomendaciones y que son seguidas por nosotros los médicos de atención, todo nivel de atención para los pacientes, ¿no? Y aquí tenemos una de estas que es en abril 25 de 2020, en auge de la pandemia, en plena elevación de los casos a nivel mundial, en el cual indicaba la CDC, el Centro para el Control de Enfermedades y la Prevención, que está localizado en Estados Unidos, no existe un medicamento u otra terapéutica aprobada por la FDA para prevenir o tratar el COVID-19. El manejo clínico actual incluye prevención de la infección con las medidas de bioprotección, medidas de control y cuidados de soporte. ¿Sí? Cuando pone cuidados de soporte, incluyendo oxígeno suplementario y soporte mecánico ventilatorio cuando este esté indicado. Esas eran una de las medidas iniciales, ¿no? Ya recordemos que una de las terapéuticas que al inicio teníamos era la citromicina, también incluso dábamos hasta medicamentos antiplaquetarios, antiagregantes plaquetarios y también antirretrovirales al inicio hubo con esta enfermedad, ¿no? Pues después todo se fue descartando, un periodo oscuro en que las terapéuticas que estabas iniciando no tenían mayor relevancia, no tenían mayor evidencia, no mejoraba la mortalidad, pero poco a poco fue cambiando, ¿no? Pero el soporte de oxígeno suplementario, el soporte mecánico ventilatorio y la terapia inicial de tratamiento en esos momentos era más que todo mejorar su estado de oxigenación. Eso era lo inicial en SARS-CoV-2 COVID-19. Pero ya vemos que con el paso del tiempo la FDA empieza a probar una serie de medicamentos, a pesar que uno de los primeros que lo aprueban en el tratamiento del SARS-CoV-2 fue el Remdesivir. Pero si ustedes verifican la fecha, el Remdesivir, la FDA recién la aprueba el 22 de octubre del 2020, ya con en algunos países, segunda, tercera ola, nuestro país ya cruzaba ya una pequeña segunda ola. Entonces recién se aprobado el Remdesivir, que es un medicamento caro, un medicamento difícil de adquirir y que generalmente estaba para las órdenes de las potencias mundiales. Aquí en Ecuador casi poco hemos utilizado el Remdesivir por su alto costo, pero ya, y en ese tiempo todavía no teníamos estudios randomizados, aleatorizados, multicéntricos que avalaban su uso, ¿no? Eran pequeños estudios que sí había una significancia en la mortalidad. Uno de los medicamentos que más utilizábamos, que hemos utilizado, es el tocilizumab, pero si ustedes ven, la FDA recién autoriza el uso del tocilizumab el 24 de junio del 2021. A pesar de que el tocilizumab ya lo venimos usando incluso desde el segundo trimestre, perdón, el tercer trimestre del año pasado, incluso ya tomó fuerza con los nuevos estudios a nivel de febrero de este año, en el cual ya se evidenciaba su uso, su beneficio, y ya cambió ciertas cosas del uso del tocilizumab de aquellos pacientes que tenían
falla respiratoria. Ya no era solo el uso de la elevación de las citoquinas inflamatorias, como ferritina, como PCR, como interleuquina, sino que aquellos pacientes que ya tenían una falla respiratoria, necesidad de oxígeno, que nosotros podíamos elevar la concentración de oxígeno, cambiar dispositivos, uno de bajo flujo, no alto flujo, pacientes que ya tienen ventilación mecánica no invasiva, aquellos pacientes que caen en ventilación mecánica invasiva ya era una indicación de dar tocilizumab, ya es una indicación de dar tocilizumab, independientemente de las cifras de citoquinas, ¿sí? Citoquinas inflamatorias. Entonces esos ya quedan en desuso y lo único que se quedó como laboratorio de inflamatorio fue la PCR que debía pasar más allá de 75 miligramos de cilindro. Y aquí empezó todo. Un pequeño recuerdo de donde inició todo, el 31 de enero ya China presentaba aproximadamente 2.980 casos con 96 fallecidos. Esto es aproximadamente ya el 3 de mayo, que ya la pandemia ya se hizo, ya la Organización Mundial de la Salud ya declaró al SARS-CoV-2 COVID-19 como una pandemia aproximadamente por marzo del 2020. ¿No? Ya no solo estaba en China, sino que ya se extendió a los diferentes territorios de los diferentes continentes. ¿No? Ya no solo China, ya también fue Asia, fue Europa, fue Asia Menor, y aquí en Estados Unidos, uno de los primeros países en ser afectados. Aquí está aproximadamente corte, diciembre del 2020, en que ya podemos ver que la mayoría de países, por no decir la totalidad de países, ya estaban siendo afectados. Y a finales del año ya uno de los focos infecciosos ya dejó de ser el continente europeo, lo que era Asia, y se ubicó en lo que era Norteamérica y Sudamérica. ¿No? Y estos son aproximadamente ya diciembre del 2020. Y en los actuales momentos ya tenemos que ningún país del mundo está libre o está exento de casos de SARS-CoV-19. Y esta es una infografía de nuestro mapa en Ecuador, que los territorios mayormente afectados, la costa y la sierra, en su parte central y norte, ¿no? Dejando pequeños casos para lo que es de pocos casos por densidad poblacional para lo que es la parte oriental y lo que es Galápagos, ¿no? Entonces aquí tenemos un top de países afectados, esto es una fecha de corte hasta el 10 de mayo del 2021, donde Estados Unidos está a la cabeza de las infecciones por SARS-CoV, con cerca de 36 millones de habitantes infectados, secundados por India, 31.856.000, Brasil a nivel de Sudamérica, la primera país en dar mayor cantidad de personas infectadas con SARS-CoV, cerca de 20 millones, y de le sigue Rusia, Francia, Reino Unido, Turquía, Colombia, y Argentina y Colombia. ¿No? Actualmente tenemos 209 millones de personas infectadas por SARS-CoV-2 con una cantidad de muertes de cerca de 4.500.000 a nivel global. Todos sabemos que son cifras un poquito fuera de la realidad, deben ser más porque hay casos que no fueron detectados, lo que ocurrió con nuestro país a inicios de la pandemia, lo que fue marzo, abril, hubo muchos casos que no están detectados, si ustedes ven, la tabla periódica que saca cada día el Ministerio de Salud Pública, hay casos que ponen como sospechas o probables COVID, no, las cifras fueran más allá de 25. Una pequeña cronología, ya en el 31 de diciembre China alerta a la Organización Mundial de la Salud de los casos de presencia de falla respiratoria, neumonía, de una causa desconocida. En enero 13 se confirmó el primer caso fuera de China, en Tailandia, pero fue un paciente que viajó que estuvo en China, que viajó desde Wuhan. Y en febrero, 2 de febrero, ya se confirma la primera muerte fuera de China, que fue en Filipinas, de una persona china que provino de Wuhan, ¿no? Aquí a nivel de Sudamérica, si ustedes lo empiezan a ver, uno de los primeros países en reportar su primer caso fue Brasil el 25 de febrero. Nuestro país el 29 de febrero registramos nuestro primer caso aquí en la ciudad de Guayaquil, que fue el primer caso detectado, ya siendo un estudio retrospectivo, una invasión retrospectiva. Sabemos que el SARS-CoV-2 ya estaba ya
finales de diciembre e incluso los primeros días de enero ya estaba dentro de nuestra población. Y aquellas personas que habían fallecido días antes por neumonía atípica, sabemos que probablemente fueron SARS-CoV-2, ¿no? En el 14 de mayo la OMS declara endemia y en marzo del mismo año la declaró pandemia, ¿no? Para recordar un poquito de fisiopatología de esta enfermedad, porque uno de sus centros de afectación es la parte pulmonar donde se produce la mayor gravedad o la mayor expresión de los síntomas. Tenemos que el SARS-CoV-2 es un virus RNA que contiene una serie de espículas, proteínas, la proteína S, que es la principal proteína que va a producir la infectividad. Esta de aquí se une con receptores a nivel de la parte pulmonar, receptores de la enzima convertidora en angiotensina tipo 2, que son los que van a hacer que se produzca la unión virus, proteína, receptor, y esto de aquí produzca toda la cascada inflamatoria a nivel pulmonar con el depósito de interleuquinas, producción de macrófagos, linfocitos y monocitos. Las células tipo 1 y tipo 2, como ya lo explicó el doctor Julio Salas en lo que es distrés respiratorio, las células tipo 2 son las que van a producir el surfactante alveolar y las tipo 1 van a cumplir diversas funciones como son revestimiento de la membrana celular o alveolo capilar. Aparte de eso, van a ser células que se van a transformar en células tipo 2, neumocitos tipo 2, y células que van a producir el sostén. ¿Sí? Toda esta cascada de respuesta inflamatoria se produce en lo que es la parte pulmonar con la producción de factor de necrosis pulmonar, interleuquina 1, interleuquina 6, citoquinas inflamatorias, ¿no? Entonces, un pequeño resumen de lo que se produce del SARS-CoV-2. Con la producción de edema pulmonar, este edema es generalmente mucinoso porque está compuesto por agua, electrolitos y mucina. ¿Cuáles son los síntomas del SARS-CoV-2? Son variados. A la cabeza tenemos fiebre, 90%, tos, 80%, respiración corta, disnea, 60%, dolor de garganta, 40%, dolor de cabeza, un 35%. Mialgia, artritis, síntomas gastrointestinales, un 15%. Anosmia y distribución, un 3%, de lo que tanto se hablaba, de COVID atípico con la pérdida del olfato y pérdida del gusto. Pero tiene una predilección el COVID a ciertas comorbilidades, como toda comorbilidad agrava los casos, no solo de SARS-CoV-2, neumonías bacterianas y otro tipo de neumonías virales, pueden agravar los cuadros clínicos, pero dentro de la patología esta se presentan diferentes enfermedades, a la cabeza la hipertensión, la obesidad y la diabetes, que son el grueso de la enfermedad, cerca del 80%, enfermedad renal crónica, pacientes con tabaquismo, inmunosupresión, cáncer, VIH, pacientes que están con cáncer en tratamiento activo, otro tipo de enfermedades cardiovasculares, y es poco. Son las comorbilidades más frecuentes dentro de esta enfermedad. Hoy ya sabemos que tenemos, cuando estamos hablando de la variante inicial. En los actuales momentos ya tenemos muchas variantes que las hemos bautizado como variante alfa, beta, delta, gamma. Son variantes que han demostrado un mayor contagio, un mayor riesgo de infección, probabilidad de infección y mayor morbilidad, como la que tenemos la variante delta, que es la que salió en India en este último año, enero-febrero, que produjo mayores casos en relación al año pasado en este país. Y la Delta Plus, que es una variante de mayor gravedad, que es la que en actuales momentos está circulando, Delta y Delta Plus está circulando. ¿Cuáles son los factores de riesgo para falla respiratoria aguda hipoxémica? Edad mayor de 60 años, las personas de tercera edad. Estamos hablando de la pandemia, del inicio de la pandemia el año pasado, donde se demostró que los mayormente afectados eran las personas de más de 60 años de edad, que era el grueso de personas que ocupaban las camas de terapia intensiva, el género masculino a la cabeza, en una relación 2-1 y en algunos casos 3-1, los pacientes con diabetes mellitus descontrolada, enfermedad oncológica avanzada o en tratamiento activo, pacientes inmunocomprometidos con enfermedades avanzadas como VIH, pacientes que tenían hipertensión pulmonar, o enfermedad pulmonar persistente como fibrosis, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la pregunta del millón que se hacían antes era si el COVID-19 era distrés o no era distrés.
Aquí está una serie de artículos de uno de los primeros investigadores en lo que es distrés respiratorio, como es Luciano Gattinoni y todo su grupo, creador de lo que es el Baby Loon. Y aquí en su serie de artículos nos indicaba y hizo una clara diferencia del distrés respiratorio con dos variantes, ¿no? Una variante tipo 1, una variante tipo 2, en la cual la calificó o la determinó a la tipo 1 como variante tipo L, de low, de bajo, que produce una enfermedad muy leve o leve, y una variante tipo 2 de H, la bautizó con el nombre de neumonía tipo H, que significa high, alto o de mayor gravedad. Entonces, ¿qué encontró Luciano Gattinoni en su estudio de estos pacientes, ¿no? Él encontró que la neumonía tipo L era de menor gravedad y que producía generalmente enfermedad pulmonar leve, neumonía leve o distrés respiratorio leve, que casi los pacientes no terminaban en ventilación mecánica. Este de aquí tenía una baja elastancia, una compliance cercana a la normal, 50 ml centímetros cuadrados, una baja alteración en lo que era la ventilación perfusión y un bajo peso pulmonar. ¿Sí? Las lesiones en videos ilustrados, las de vistas por la tomografía, en lo que la sensación subpleural del peso pulmonar era moderadamente aumentada. Y estos pulmones tenían una baja reclutabilidad, la cantidad de tejido pulmonar no aireado es muy baja y consecuentemente el grado de reclutamiento es bajo. ¿Qué decía con esto? Que la afectación pulmonar en estos pacientes era muy baja, no se beneficiaban de reclutamiento. Aparte, para reclutar generalmente debemos tener un distrés severo y estos pacientes no eran candidatos en ese sentido. Pero ¿qué sucedía cuando teníamos una neumonía más grave? Como ustedes ven aquí en la imagen, vista por tomografía, y la bautizó como la variante o el tipo H, el tipo más grave. Este de aquí tenía una alta elastancia con una compliance disminuida, con valores menos de 40 ml centímetros cuadrados. Tenía un alto porcentaje de SHUM, zonas perfundidas pero no aireadas, un alto peso pulmonar, las lesiones en vidrio esmerilado ocupaban lo que era un gran porcentaje de la parte pulmonar y el pulmón aumentaba de volumen, el peso generalmente era mayor a 1.5 kilos y estos pulmones tenían una alta reclutabilidad, ¿sí? La cantidad de tejido aireado asociada a estrés severo y mayor grado y por ende habían zonas que se beneficiaban del reclutamiento. Entonces, estoy aquí, Gattinoni, su artículo que publicó sobre el asunto del distrés respiratorio causado por SARS-CoV-2, da unas ciertas pautas que podemos ampliar en lo que es la guía de sobreviviendo a la sepsis, ¿no? Esta guía de sobreviviendo a la sepsis es un resumen de lo que podemos hacer en aquellos pacientes que están infectados por SARS-CoV-2 y vienen con un compromiso pulmonar. Esta guía salió aproximadamente en octubre del año anterior, ¿no? Y aquí nos enfocamos específicamente en lo que es el soporte ventilatorio, qué es lo que recomendaban y qué es lo que recomiendan las guías de sobreviviendo a la sepsis, versión SARS-CoV-2, COVID-19. Ellos sugieren empezar oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno es menor del 90%, con una débil recomendación, una baja calidad de evidencia. Recomiendan empezar el oxígeno suplementario si la saturación de oxígeno es menor del 90%. Y en falla respiratoria hipoxémica se recomienda mantener la oxigenación de oxígeno, la saturación de oxígeno no mayor del 96%, con una fuerte evidencia y una moderada calidad de evidencia. Una recomendación fuerte con una moderada calidad de evidencia. Y en falla respiratoria aguda hipoxémica, a pesar de que tenemos una terapia convencional de oxígeno, ellos sugieren que si no hay mejoría en lo que es la saturación, utilizar lo que es la cánula nasal de alto flujo. ¿Sí? Que es lo que hemos visto, lo que es durante todo el transcurso de este curso, ¿no? A pesar que ponen una recomendación débil con una baja calidad de evidencia. La misma guía en el soporte ventilatorio, ellos ponen aquí como primera instancia en la falla respiratoria aguda hipoxémica, utilizar la cánula nasal de alto flujo sobre la ventilación mecánica pasiva. Si volvemos a extrapolar, si volvemos a recordar cuando inició todo este proceso de SARS-CoV-2 aquí en nuestro país, y no solo en nuestro país, a nivel mundial, uno de los tratamientos que
no eran avalados por las sociedades científicas. En su inicio fue la cánula de alto flujo, porque como es un método de alto flujo, se creía que se diseminaba las gotitas de aerosoles y que se podía contaminar al resto de pacientes, ¿no? Nos damos cuenta que la utilización de la cánula de alto flujo más una mascarilla quirúrgica reduce considerablemente esta probabilidad de diseminación de las gotitas de flujo en el aire, ¿no? Aparte que se comprobó de que la cánula de alto flujo no disemina más allá de 0,70 centímetros de distancia de la cama del paciente las cánulas de alto flujo, porque la biomolécula es muy pesada y tiende siempre a caer eh, más rápido que otros virus hacia la superficie, ¿no? Entonces, eso no era las creencias. Después, la cánula de alto flujo es un método que se ha utilizado ampliamente, por no decirlo que ha tenido sus 2 años de utilización o sus 2 años de presencia, de ayuda en esta pandemia, y es donde más hemos utilizado cánula nasal de alto flujo. Si en falla respiratoria aguda la cánula nasal de alto flujo no está disponible, no es urgente su utilización, ¿sí? La indicación, o no es urgente la indicación de intubación endotraqueal, se sugiere realizar ventilación no invasiva con monitorización continua con un corto periodo de evaluación. Recomendación débil, calidad de evidencia baja. En pacientes con falla respiratoria aguda hipoxémica que reciben cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, sugerimos monitorización del estado respiratorio y una temprana intubación endotraqueal si ocurre empeoramiento respiratorio. Recordando la charla de alto flujo que se dio hace unos días atrás, cuando nosotros colocamos un dispositivo, este dispositivo tiene que ser medido, tiene que ser parametrizado y la persona que lo coloca debe tener un objetivo específico. La cánula nasal de alto flujo, la ventilación mecánica, tiene dos objetivos primordiales: mejorar la oxigenación y disminuir el trabajo respiratorio. Si esos dos objetivos no se cumplen a corto plazo, que estamos hablando minutos u horas, probablemente el tratamiento que estamos instaurando no va a tener una mejoría en el estado clínico del paciente. Y si no incide en la oxigenación, que es uno de los puntos fuertes que nosotros tenemos que dar o mejorar, no vamos a tener resultados adecuados. ¿Sí? Otra de las recomendaciones sobre la ventilación mecánica invasiva: en distrés respiratorio recomendamos un volumen tidal de 4 a 8 ml por kilo de peso predictivo sobre un volumen tidal mayor a 8 ml kilo. Su ventilación protectiva, que se está hablando en todo momento, que es lo que menos daño realiza, lo que mejor está evidenciado y lo que mejor ayuda para el paciente, enfocándonos en la teoría del baby. Recomendación fuerte, calidad de evidencia moderada. Y en ventilación mecánica invasiva y distrés recomendamos una plata objetivo menor de 30 centímetros de agua y una presión máxima de la vía aérea de 35 milímetros de mercurio. En ventilación mecánica y distrés severo, moderado severo, sugerimos estrategia de pic alta mayor a 10 centímetros por sobre pic baja. En ventilación mecánica invasiva y distrés respiratorio moderado a severo, se sugiere la ventilación mecánica prona de 12 a 16 horas sobre no prona. Claro que tenemos que tener evidencia y recomendaciones. Hay contraindicaciones en la ventilación prona, como ya las explicó el doctor hace un momento, más que todo en los pacientes neurológicos, aquellos pacientes que tienen lesión de región columna cervical que está inestable, columna dorsal, pacientes que están con requerimientos de alto soporte vasopresor, o pacientes que tienen el abdomen contenido, pacientes que han tenido un trauma torácico, pacientes que han sido operados de cirugía cardiothorácica y le realizan esternotomía. Son pacientes que probablemente no van a poder realizarse la prueba. Tenemos que evaluar al paciente que se va a beneficiar. Todo paciente que tenga una relación coado-fiebre menor de 150 y que se te haga como un distrés respiratorio, un paciente candidato para la realización de prueba. Entonces, aquí nos recomiendan de 12 a 16 horas, pero en la práctica lo hacemos un poquito más de tiempo. La misma guía
nos habla que ventilación mecánica invasiva y síndrome de estrés respiratorio agudo moderado severo, se sugiere bloqueantes no moleculares para mejorar la ventilación proactiva y esta de aquí es una evidencia para la realización de pronación ventilatoria. En ventilación mecánica invasiva y síndrome de estrés respiratorio con persistencia de sincronía ventilatoria y necesidad de alta sedación y necesidad de ventilación prona, se sugiere el uso de bloqueantes neuromusculares más allá de 48 horas y valorar. Una recomendación de ello, pero una calidad de evidencia baja, ¿no? La ventilación mecánica y de este respiratorio severo, con hipoxemia refractaria, a pesar de una ventilación mecánica óptima y ventilación crónica, se sugiere la utilización de ECMO venovenoso y, si es permitido, referir un centro de ECMO. Como ya le habló el doctor Julio Salas, aquí en nuestro país estamos realizando lo que es ECMO para aquellos pacientes con falla respiratoria con niveles cada día de fiabilidad, confiabilidad, disminución de la mortalidad y éxito y tasas de éxito mejores que tiempo atrás. La experiencia nos está dando resultados. Están llegando ya médicos entrenados en lo que es soporte circulatorio mecánico y terapia ECMO para la mejor atención de estos pacientes. Ventilación mecánica invasiva por falla respiratoria aguda hipoxémica, ¿sí? Sugerimos rutina del uso de corticoides sistémicos, ¿no? Siempre y cuando los pacientes estén probablemente en shock séptico que no responde a los vasopresores. Aquí tenemos un pequeño algoritmo en los pacientes con falla con COVID y hipoxia. Este es un algoritmo que nos coloca la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, sus últimos capítulos, ¿no? Entonces, cuando eh, tenemos un paciente con SARS-CoV-2 y estos pacientes vienen con falla respiratoria y necesitan intubación endotraqueal. Si necesitan intubación endotraqueal, hay que realizarla. Antes de eso, hay que hacer escalas, medir la oxigenación, gasometrías y catalogar el tipo de distrés respiratorio. Pacientes que vienen con compromiso pulmonar, más del 60-70%, son pacientes que van a fallar en lo que es ventilación invasiva o cada nasal de alto flujo y probablemente necesiten ventilación mecánica invasiva, ¿sí? Y si el paciente no tiene indicación de lo que es intubación endotraqueal, podemos dar lo que es la tolerabilidad de su oxígeno suplementario. Si estos pacientes no toleran el oxígeno suplementario con bajo flujo, considerar lo que es la cánula nasal de alto flujo. Si no tolera la cánula nasal de alto flujo o la cánula nasal de alto flujo no la tienen ustedes cercanos, podemos iniciar ventilación mecánica no invasiva, y si no hay ninguno de estos dispositivos y el empeoramiento de lo que es el trabajo respiratorio y la oxigenación, debemos lo que es realizar lo que es la intubación endotraqueal, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos hacer, ¿no? Sí. Y aquí hay una serie de recomendaciones para cuando tenemos distrés respiratorio severo, distrés respiratorio leve, distrés respiratorio moderado severo y terapias adyuvantes, ¿no? Cuando tenemos COVID-19 y distrés respiratorio severo, leve, ¿sí? Pacientes que están ventilados, podemos obtener un volumen ideal de 4 a 8 ml por kilo de peso y una presión planteada menor de 30 centímetros de agua. Es la indicación que debemos dar a estos pacientes. Hay que investigar si existe coinfección bacteriana y el objetivo de la saturación de oxígeno debe ser entre 92 y 96%. Aquí vemos que no es necesario llegar a una saturación de oxígeno al 98%, perdón, al 100%, o con elevaciones muy altas de pico. Generalmente ya valores más allá de 18, 20, 22, ya pueden causar más daño que beneficio, ¿no? Debe considerarse también que la estrategia de fluidoterapia debe ser conservativa, no debemos sobrecargar los pulmones de agua transpulmonar, porque hay pacientes que no solo tienen SARS-CoV-2, pacientes que tienen ya cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, son pacientes que no van a tolerar adecuadamente los volúmenes, ¿no?
Solo considerar antibióticos empíricos cuando existe sospecha de infección bacteriana. Y aquí generalmente lo recomendaba los corticoides sistémicos en ese tiempo de que salió la guía de de la sepsis, SARS-CoV-2. Todavía no tenían una evidencia certera. Hoy sabemos que los corticoides disminuyen la mortalidad, más que todo el uso de metilprednisolona y el uso de dexametasona, ¿sí?, en estos pacientes. El COVID-19 moderado a severo, si considerar una PIC elevada, si no sobrepasa de 18 o 20 centímetros de agua la PIC. Considerar bloqueantes neuromusculares para facilitar la ventilación cuando la relación PAO2 sea menor de 150. Considerar maniobras de reclutamiento, también lo ponen aquí, y la National Institute of Health también recomienda maniobras de reclutamiento siempre y cuando exista una hipoxemia refractaria, o considerar otro tipo de ventilación coadyuvante o terapia de rescate como es la ventilación prono. Considerar una ventilación prono de 12 a 16 horas, considerar los bloqueantes neuromusculares en infusión más allá de 24 horas cuando la posición prona esté realizada o cuando exista sincronía ventilatoria. ¿Sí? No realizar rutinariamente maniobras de reclutamiento, rutinariamente solo cuando el paciente lo necesite. Y aquí lo ponía en consideración un corto uso de corticoides sistémicos. A solo eran distrés severo, moderado a severo, pero ya con falla respiratoria, distrés leve ya podemos utilizar corticoides, ¿no? Y las terapias adjuntas de rescate, como ya sabemos, los antivirales, cloroquina, ya están proscritos en este tipo de tratamiento. Se debe considerar como adyuvante la infusión de bloqueantes neuromusculares, la ventilación mecánica, la ventilación prona, o una terapia que va a mejorar la oxigenación en estos pacientes. Aún está en consideración lo que es el óxido nítrico como vasodilатador pulmonar para aquellos pacientes con lesión pulmonar severa. Y aquí ya lo consideran al ECMO venoso, ¿sí? Como una terapia de rescate y ser derivados estos pacientes a un centro de terapia de ECMO, ¿sí? Como conclusión, en esta pequeña charla de lo que es SARS-CoV-2, actualmente no tenemos estudios con estrategias de ventilación mecánica en COVID-19. La ventilación mecánica por presión y la ventilación mecánica por volumen han demostrado eh, unos resultados satisfactorios en estos pacientes que sufren lesión pulmonar aguda. Lo que es métodos duales, como por ejemplo tenemos el APR bifásico en terapias tempranas de que estos pacientes necesitan sedación profunda, necesitan relajantes musculares. No hay estudios que avalen el uso de APRB bifásico en etapas iniciales o la falla aguda respiratoria. Sí se podría utilizar APRB cuando ya tenemos una lesión pulmonar menor o los sedantes ya vayan disminuyendo, ¿sí? Y el paciente progrese rápidamente. El BAFO ya es una estrategia que no la estamos utilizando. El BAFO nació con los pediatras, pacientes pediátricos y distrés, pero ya actualmente en lo que es los adultos ya no lo estamos utilizando en nuestros centros hospitalarios. Uno, por las complicaciones que se produce. Dos, porque son una terapia muy difícil de realizarla. Y tres, se necesita un entrenamiento para esto, para utilizar un entrenamiento profundo. Los pacientes que sufren SARS-CoV-2 deben ser manejados con estrategias similares de falla respiratoria y de estrés respiratorio agudo. Las directrices, todo lo que hagamos, todo lo que se recete en el ventilador, todos los parámetros que coloquemos, deben encaminarse a minimizar lo que es la lesión pulmonar aguda por el ventilador, lo que es el bili, lo que es el barotrauma, lo que es el volutrauma, lo que es el trauma, lo que es el atelectotrauma. El bajo volumen mentidal, en este caso la ventilación protectora de entre 4 y 6 ml por kilo, disminuye la lesión por el ventilador, aplicando lo que es la teoría del baby loom. La bioprotección, bioseguridad debe ser indispensable por todo el equipo de salud que manipule a estos pacientes, debe ser permanente. SARS-CoV-2 COVID-19. No hay un tratamiento eficaz o efectivo contra COVID-19, a pesar que la FDA ha aprobado el uso de tocilizumab, remdesivir,
Estos medicamentos, si bien mejoran lo que es las condiciones, no son 100% efectivos contra SARS-CoV-2, por lo que el cuidado y el soporte suplementario del paciente debe ser protocolizado y aplicado diariamente. Okay. Eso es todo lo que les vengo a indicar de SARS-CoV-2. Si ustedes se dan cuenta, no hay una diferencia para todo lo que hemos hablado en los pacientes con distrés, pacientes neurológicos, y ya que estamos hablando de situaciones especiales, no hay mucha diferencia. Lo que cambia es la forma de, más que todo, la instrumental, la bioprotección, y de ahí todos los pasos y protocolos que hemos visto se los aplica al SARS-CoV-2 COVID-19. No sé si tengan alguna pregunta que realizar, gustoso los responderé. Hola David, muchas gracias por la expo. David, yo tengo una, más que, sí, parte de duda, no sé, con la experiencia que has tenido tú y en tu unidad hospitalaria. Muchas de las veces en esa era convencional cuando teníamos estas pautas antes del COVID, ¿no? Siempre nos manejábamos casi de manera estricta, valorando o tomando en consideración el valor de la PAFI, ¿no? Entonces siempre esperábamos tener una PAFI superior a 300 o casi dentro del valor, de este valor mencionado para poder discernir si podemos ya ir iniciando el tema del winning ventilatorio. Pero en pacientes COVID, pues muchas de las veces casi no hemos alcanzado en un cierto número o en un gran porcentaje estos valores para poder iniciar el winning. Pero a pesar de todo eso, lo hemos iniciado. No sé tú qué consideración tengas al respecto. A ver, mira, hemos tenido, bueno, nosotros más que todo estamos en el Hospital de Solca y ahí es un centro de referencia de pacientes oncológicos, y también hemos tenido el 60 o 65% de pacientes no oncológicos. Dada la cantidad de pacientes que se enfermaron con SARS-CoV-2 del año pasado y este año, que tuvimos febrero, marzo, abril, mayo, fue un centro de no solo atención a pacientes oncológicos, sino pacientes no oncológicos. Entonces, ¿qué es lo que veíamos nosotros? A ver, y si nos extrapolamos en dos partes, estamos hablando de 2020 y 2021. Cuando llegó el 2020, ¿qué es lo que nos dimos cuenta de esta enfermedad? Que la lesión pulmonar y los niveles de relación PAO2-FIO2 eran más severos, y casi no te mejoraba con la ventilación PRO. Entonces por ahí fue que la ventilación PRO se mantuvo más tiempo de lo que las pautas nos decían, de que tenías que dejarlo 8 horas, 12 horas, 16 horas y despronarlo. Entonces, veíamos que con la pronación de 12 horas, 16 horas, 20 horas, 24 horas, la relación PAO2 casi ni se movía, o sea, te pasaba de 100 a 150 y si era de 120 a 180 máximo. Y así se mantenía durante el día, pero veíamos que la afectación pulmonar en los primeros casos del año pasado era más severa que en los casos que vimos en el segundo año. Tal vez pienso que la preparación, la experiencia que se tuvo con estos casos nos dio para una mejor atención con la segunda ola grande que tuvimos este año. Entonces no te mejoraban rápidamente, como no sé si te has dado cuenta, hay neumonías bacterianas que una sola pronación y el paciente mejoraba la PAFI más allá de 300, 350 y se mantenía, los despronaba y se mantenía. Estamos hablando de otros tipos de neumonía. Pero estos pacientes, a pesar de que nos mejoraba la PAFI, los despronábamos a las 48 horas o 72 horas y otra vez volvía a caer, o sea, inmediatamente volvía a caer. Estamos hablando, Dieguito, de que a los 30, 40 minutos de que teníamos una relación PAO2-FIO2 de 250 o hasta 300, otra vez regresaba a 150, otra vez regresaba a menos de 100. Y lo otro que hemos visto es que la lesión pulmonar se mantenía en el tiempo. O sea, el daño que te causa el virus a nivel alveolar es más drástico que otro tipo de enfermedades. Por eso ya se investigó de que no solo la lesión pulmonar, también una lesión microtrombótica que se produce en este tipo de pacientes, y por eso la velocidad de recuperación es menor. Entonces, ¿y qué es lo que pasó con este año, con
este año 2021, ya veíamos que los pacientes se recuperaban más, se recuperaban prontamente, los pronavas, las estrategias que utilizábamos, ya teníamos el tocilizumab, que no lo teníamos antes, y con el tocilizumab veíamos que estos pacientes mejoraban en cuestión de 48, 72 horas, pacientes con falla respiratoria. Muchos de estos pacientes no llegaban a ventilación mecánica, se mantenían con un cálculo nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva y se recuperaban a las 48, 72 horas, la cascada inflamatoria descendía, la respuesta inflamatoria descendía. Entonces, eso es lo que pudimos apreciar en esta segunda ola que ya nos dio mayores armas, incluso, bueno, a pesar de que no utilizamos remdesivir, el uso de los corticoides, que antes no era de uso rutinario, más que todo dexametasona y lo que tiene que ver con, ay, se me fue, metilprednisolona, e incluso en algunos momentos utilizamos hasta hidrocortisona, y vimos que los pacientes mejoraban. Entonces, sí tuvimos una diferencia entre un año y otro año. Y con respecto a lo que es la pronación, hemos visto que el distrés que causa esta enfermedad es más severo que en otras enfermedades. No sé si tu apreciación con la experiencia que han tenido allá en Loja, que también tuvieron sus curvas altas, y podrías decir algo de lo que viviste. Claro, y justamente por eso te preguntaba, ¿no? Si bien es cierto, estos pacientes tienen, en cuanto al progreso de la enfermedad, o en cuanto a la estancia, ¿no? Y la evolución, muchos de estos pacientes tenían evoluciones completamente estacionarias, en las cuales la PAFI casi no tenía modificación en lo absoluto. Y como tú bien manifiestas, ¿no? Si bien es cierto, las guías son una ayuda o una pauta, y por lo general algunas guías te recomiendan no más allá de 16 horas, o prono supino con periodos de tiempo, que dejes descansar a tu paciente de la posición prona. Pues en nuestra experiencia, en realidad, hemos optado por dar una pronación prolongada, ¿no? Que va más allá de las 48 horas, inclusive nos extendíamos hasta las 72 horas. Y dependiendo de la lesión pulmonar, como tú bien lo manifiestas, pues creo que yo un 50, incluso un poco más de los pacientes con SDRA debido a la enfermedad por COVID-19, al momento de supinarse, pues tenían un deterioro súbito en cuanto al tema de su saturación y en cuanto al tema de su oxigenación, ¿no? Entonces, eso nos daba a nosotros hincapié para eh, colocarlos en prono nuevamente, ¿no? Y se volvía a dar un nuevo ciclo de prono de manera extendida. Entonces, por lo general, estos pacientes pues tienen una larga estancia en unidad de cuidados intensivos y los días de ventilación se vuelven prolongados. Entonces, por lo general, son muy pocos los pacientes que hemos hecho nosotros son winning sin necesidad de traqueostomía. La mayoría ha ido a traqueostomía y son contados, podría decir, que los hemos extubado. Lamentablemente en nuestra ciudad, y como a lo mejor en algunas otras ciudades de nuestro país, pues no contamos con cánulas de alto flujo a nivel de pública, ¿no? Entonces, eso se nos ha hecho a nosotros un poco más dificultosos porque en realidad ya captábamos pacientes complicados realmente, ¿no? Y situación era el tema de la PAFI, como te decía, justamente para realizar este winning, veíamos que pacientes pues que tenían PAFI por encima de 220, 240, íbamos a el destete progresivo en primera instancia de los relajantes musculares, sedantes, y pues por lo general casi no teníamos en un 100% pacientes con PAFIs mayores a 300 o iguales a 300, pero de todas maneras eran pacientes que tenían saturaciones adecuadas por encima de 90 y procedíamos pues en este caso a winarlos, ¿no? Pero esa ha sido nuestra experiencia. Lo que te puedo acotar, Dieguito, es que la mortalidad en pacientes oncológicos es muy alta, cerca del 80, incluso hasta el 90% de los pacientes oncológicos fallecieron que tuvieron esta enfermedad. Eh, y aquellos pacientes que no eran oncológicos tuvimos una mortalidad entre aproximadamente el 35 y 40% cercano a cifras mundiales. Como te vuelvo a repetir,
y nuestra mortalidad empezó a bajar a raíz de que empezamos a utilizar corticoides y tocilizumab. Y yo creo que con el paso del tiempo perdimos el miedo porque hay que decirlo, y creo que a muchas de las personas que están aquí en este curso, nos daba miedo acercarnos al paciente, ocultarlo, verlo, toparlo, a pesar de que teníamos nosotros todos los equipos necesarios en la institución que estoy, nosotros nos daban PPP, cascos, nos daban y visores, y aparte de eso gafas, o sea, pero tenías una sensación de miedo que se fue perdiendo con el pasar del tiempo y eso hizo de que mejore la calidad de atención de estos pacientes hasta el punto que actualmente un paciente con SARS-CoV-2 es un paciente de rutinario, o sea, ya no te asustas, ya no tienes esa sensación que te va a dar, ¿sabes qué? Aparte ya estamos vacunados, la mayoría de personas del sistema de salud, por no decir la totalidad del sistema de salud está vacunado, que atienden este tipo de pacientes con esta enfermedad. Entonces, yo creo que con el paso le hemos ido mejorando la curva de aprendizaje y hemos perdido esa situación de miedo a la atención de estos pacientes. Y hoy es rutinario, hoy escucha un paciente viene con SARS-CoV-2, simplemente lo atiendes como un paciente diferente, solo con EPP. O sea, hemos perdido completamente esa sensación de que antes teníamos. Eso es muy cierto, ¿no? Y más que todo, la curva de aprendizaje, pues, ha sido excelente, se podría decir, ¿no? Que ahora, como tú bien lo manifiestas, tenemos todas las herramientas y aparte la experiencia, que en este caso, pues, al ser una enfermedad nueva, eh, nos solventa para el manejo de nuestros pacientes. ¿Es que habrá alguna otra inquietud o pregunta por parte del auditorio para el doctor Oñate? Bueno, sí, que no hay preguntas, Dieguito. Quería comentarles sobre, bueno, quería indicarles el asunto de la evaluación, hasta si es que alguien quiere realizar una pregunta, vamos a hacer una pequeña pausa. Como Acá, ustedes acá recuerdan, tengo una pregunta, David. dale, dale. Mira, nos preguntan, ¿qué pronóstico tiene un paciente con asma moderado y cómo es el manejo? L- Los pacientes con asma, a ver, que tú tienes que ver si es que, a ver, si es que fue refractario al tratamiento en su parte inicial. Y generalmente los pacientes con asma no difiere de la atención de los otros tipos de pacientes, lo que trae con una falla respiratoria aguda, a pesar de que debes agregarle que sus suplementos inhalatorios, beta-adrenérgicos de acción corta, beta-adrenérgicos de acción larga, y casi no es diferente al tratamiento convencional del paciente COVID, porque también utilizas corticoides sistémicos, en este caso endovenosos. Ahora, dependiendo del tipo de lesión, hay pacientes que, a pesar de que tienen un asma moderado, vienen con una enfermedad pulmonar y pueden tener una neumonía leve, aunque la neumonía exacerba su sintomatología, pero estos pacientes caen entre moderado a severo. Y hemos tenido pacientes con asma, tal vez no moderada, pero sí con asma controlada, que incluso han necesitado solo cánulas nasales y cánula nasal de alto flujo, que es lo máximo que hemos tenido. Ahora, si tú lo ves retrospectivamente, no debes quitar la medicación y hoy ya lo que es el National Institute of Health ya recomienda en aquellos pacientes con lesión severa o distrés severo, el uso de inhalatorios de acción corta o acción prolongada, y está en controversia todavía el uso de los corticoides inhalatorios en pacientes con SARS-CoV-2 moderado a severo. Pero en pacientes con asma deberías utilizarlo porque es una medicación de rutina, excepto que estén coinfectados o por mecanismos oportunistas, en este caso en su parte pulmonar. Con referente al tema del asma, ¿no? Igual que ya lo vamos a revisar, pero yo creo que hay una situación muy puntual de por qué un paciente o una, sí, una situación o sería un grado de enfermedad, en este caso del asma, que puede conllevar a que el paciente termine en ventilación mecánica, que en este caso es el asma casi fatal, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias, si el paciente necesitaría ventilación mecánica, y existen múltiples estrategias, ¿no? Si un paciente llega a terminar en ventilación mecánica, pues tenemos en este caso, pues que hay que manejar cierto determinado flujo. Aparte de esto, pues el tema
enfermedad con alteración en cuanto a la constricción bronquial, el tema de los inhaladores o broncodilatadores es un papel fundamental en ese tipo de circunstancias. Además, por ejemplo, existen situaciones muy especiales en cuanto a la sedación. El tema de las benzodiazepinas, en este caso el midazolam, tiene un efecto broncoconstrictor. Entonces hay que individualizar si por A o B circunstancias tenemos un paciente con asma casi fatal que conllevó justamente que necesite ventilación, otras alternativas de sedante. Entonces, en ese tipo de circunstancias, inclusive está recomendada la ketamina, que es otro tipo de sedante, en donde prácticamente se evita justo utilizar el midazolam, el efecto de broncoconstricción. Y en otras palabras, pues tratar de rever la crisis asmática que se está produciendo o que conllevó a mi paciente a terminar de ventilación. Entonces, existen múltiples estrategias en realidad para manejar un paciente de este tipo. Si es que hay alguna otra inquietud. Ahora sí, David, no sé si es que querías comentarnos Ya, algo sobre la prueba. bueno, a todos los que están presentes y bueno, después lo haremos notificar en el chat. El curso, como ustedes saben, es un curso evaluativo, es una evaluación, no es opcional, este, nos solicita la universidad y nosotros enviamos las notas. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación? Una vez terminado el curso, que ya el día viernes son las últimas charlas que tenemos, vamos a dar un tiempo prudente de 4 o 5 días y para que ustedes revisen y- las charlas a nivel de YouTube y de ahí saldrán las preguntas. Las preguntas son básicas, no es nada rebuscado, así que todo lo que hemos hablado, el uso de PIC, el presión platada o presión máxima, compliance, voluntarización protectora, o sea, todo eso probablemente vaya en las preguntas, no va a ser nada rebuscado, ¿no? Y lo que sí se les pasará el formulario, después se va a hacer por Google Forms y va a ser enviado a sus correos electrónicos y en el chat general para que ustedes puedan realizarlo. El examen consta de 10 preguntas, cada pregunta tiene un punto y la persona que apruebe el curso debe hacerlo con 8 puntos, más la asistencia que le vamos a colocar 100% a todos, entonces vamos a sacar un promedio. Si ustedes sacan el examen con 10 de asistencia, tiene 17, serían 8.5 aproximadamente. Entonces ya aprueba el curso. Eso necesitamos para que la universidad tenga el respaldo de que ustedes han sido evaluados y eso no es opcional, ¿sí? Eso es algo que nos pide la universidad netamente y tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, probablemente con ustedes coordinaremos una vez terminado el curso, si el día martes, o el día miércoles, o el día jueves, se decide enviar el Google Forms y esto durará aproximadamente 24 horas en tiempo de duración de la plantilla y ustedes la tienen que llenar. Como ya les digo, son preguntas básicas, 10 preguntas, cada pregunta tiene un punto. Y una vez evaluado, que todos den su evaluación, nosotros les pasaremos por medio de un documento Excel para que ustedes revisen sus notas. Si tienen alguna pregunta, eh, nos la indican en Este, este momento, si no la pueden David, realizar por medio del chat. Dime, Edith. sí, quería contar algo más también a los colegas. Máximo hasta el día de mañana, todos los datos que ustedes nos generaron al momento de la inscripción, ¿con qué finalidad? De que puedan revisar sus nombres, apellidos completos, correo electrónico, número de cédula, bueno, todos los datos que les al inicio del curso, con una sola finalidad, para enviar de manera más pronta, apenas acaba el curso, todos estos datos que justamente nos requieren para que sus diplomas pues sean emitidos lo más pronto posible. Una vez terminada la evaluación y que todos hayan completado el temario, la plantilla, nosotros enviaremos la lista a la universidad y la universidad en 3 a 4 semanas nos estará enviando los diplomas. Los diplomas los enviaremos escaneados a sus correos electrónicos y aquella persona que necesite el físico del diploma tendría que contactarse conmigo para ver cómo solucionamos el asunto del traslado de su diploma a su lugar de origen. ¿No? Por ahí todos los diplomas vayan a llegar a su correo electrónico. No sé si existe alguna pregunta de parte del público. Si no, dejamos por finalizada la sesión. No sé, Dieguito.
Sí, por acá la doctora, bueno, tenemos dos preguntas acá. Primero, con respecto a lo que había manifestado yo de la ketamina, para no dejar preguntas sueltas, ¿puede conllevar a aumentar el delirio? Sí, pero no específicamente en gran porcentaje, sino que más bien es por el tema de los días de estancia prolongada, mientras más días pase nuestro paciente con sedantes relajantes musculares, pues bueno, eso es un factor de riesgo para que posteriormente pase más días en la UCI y obviamente tenga un delirio, ¿no? Aparte de la suma de diferentes factores que conllevan justamente esta situación. Y otra situación acá que nos manifiestan si podemos enviarnos las diapositivas al chat del WhatsApp, pues bueno, vamos a tratar de hacerlo o conversar con cada uno de los eh, expositores a ver si están de acuerdo, pero bueno, de antemano pues las clases igual están subidas al YouTube, entonces pueden revisarlas por ahí, ¿no? Listo, Julito. Listo, Dieguito. Listo, David. Entonces, bueno, muchas gracias y yo creo que con esto pues estaríamos conversando el día ya con las últimas clases y prácticamente con la finalización de la primera parte de este curso, que vendrían a ser las clases y quedaría únicamente pendiente el tema de la prueba, como bien explicó David. De todas maneras, pues muchas gracias, David, y nos estamos viendo. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Diego. Buenas noches.